desde el navegador, no estoy transmitiendo desde la aplicación. Entonces parece ser que no me permite mostrar la cámara. Por lo tanto, me van a escuchar hablar, pero no me van a ver. Eso. Ya, vamos ¿Ya? a dar inicio, Luis. Te voy a pedir unos minutitos antes de que partas con tu presentación. Adelante. Primero, para darles la bienvenida a todos, todas, todes, ¿no es cierto? Que estamos hoy día en el cuarto ciclo de capacitación de simulación en docencia clínica interdisciplinar. Así que les damos la más cordial bienvenida y agradecer un poco la paciencia que siempre hay que tener, ¿no es cierto?, en estos espacios de virtualidad que ya nos estamos acostumbrando, que siempre pasan algunas cosas, pero ya estamos como para comenzar. Y contarles que esto siempre se está desarrollando en un marco de educación y formación continua de profesionales tanto de la salud y de los equipos técnicos que se encuentran dentro de los centros de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud y que en esta semana, hoy día, tenemos dos presentaciones bastante interesantes que tienen que ver con lo que nos va a hablar nuestro primer invitado de cuidados en los simuladores en estos tiempos de pandemia. Y por otro lado, una linda presentación que nos van a hacer las técnicos del Centro de Simulación Clínica de Coquimbo, que van a hablar sobre el reciclaje y la limpieza en los centros de simulación clínica, cosas muy prácticas que nos van a permitir a nosotros cuidar mucho más nuestros centros de simulación clínica. Contarles que además vamos a tener dentro de esta plataforma Teams, tenemos el chat que va a estar a su disposición para realizar algunas preguntas. También tenemos algunos iconos, ¿no es cierto?, que están en la parte superior de Teams, en donde usted puede levantar su manito para generar una pregunta y nosotros se las vamos a ir dando en conjunto con Alejandra Arancibia, que está desde allá de Coquimbo, y que les habla Claudia Vega desde acá de Santiago, ambas coordinadoras de los centros de simulación de la Universidad Central. Dicho eso, quiero primero presentar, contarles antes de eso, que Alejandra nos va a dejar en el chat nuestro link, ¿no es cierto?, para poder que ustedes puedan responder una encuesta. Esta encuesta que nosotros realizamos en todas las sesiones, en donde su opinión es súper importante para nosotros para seguir realizando estas actividades. Y ahora sí, ya les voy a presentar a quien nos va a acompañar en esta primera etapa, que es don Luis González, ¿no es cierto? Don Luis González, que es tecnólogo médico profesión con mención en morfología de la Universidad de Chile y que además es gerente de productos de Clinical Education Specialist de la ERDA. Así que lo vamos a dejar en plena confianza, ¿no es cierto?, de exponernos y de explicarnos y de llenarnos de información útil que nos va a servir a todos los que estamos aquí conectados. Luis, así que te doy toda la palabra. Se proyecta y se te escuchaba súper bien. Estás muteado ahora, así que estamos a la Micrófonos, espera. ahora Ahí sí. sí, ahí te escuchamos perfecto. Todo Ok, suya la plataforma. muchísimas gracias por la paciencia, por el tiempo que nos van a brindar. Para quienes no me conocen, ya Claudia dijo, tecnólogo médico, pero de tecnólogo me queda muy poco. Yo me dedico a jugar a las muñecas y todos me conocen por eso. Y me encanta lo que vamos a ver hoy día porque efectivamente es un tema un poco árido normalmente, pero que es central si uno quiere realmente sacarle provecho a los simuladores. Es una inversión que cuesta muchísimo, que las instituciones se comprometan y tenerle miedo y no usarlo es un problema. Y usarlo mal puede significar el daño o perjuicio del material. En la presentación original, en la foto que ustedes están viendo, hay una foto pequeña que está arriba. Ellos son del equipo profesional de del Hospital Guillermo Gran Benavente. Ellos realizaron simulación durante toda la pandemia en el proceso de inducción de personal nuevo en unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, a diferencia de los centros formadores, que son universidades que tuvieron que suspender actividades, ellos vivieron el proceso inverso, tuvieron que iniciar actividades contramanera y contra todo, y porque tenían necesidad de formar a enfermeros, médicos, anestesistas, distintos profesionales en el manejo de pacientes COVID y pacientes graves, y evidentemente para quienes no tienen la experiencia previa, evidentemente esto representaba un desafío enorme para establecer cuáles eran los cánones de
manejo y cuáles eran los parámetros con los cuales se podía reducir o manejar menor el riesgo. La simulación, sin lugar a duda, tiene un compromiso fuerte con la seguridad y el uso de los simuladores en condición de pandemia impuso algunos cambios sustantivos en la forma en que manejamos los simuladores durante este periodo. Déjenme ver. Esperemos que pasen las láminas y no tengamos problema con eso. Ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Tener una base de evidencias que nos podamos, sobre las cuales sustentar las decisiones que vamos a tomar con nuestros simuladores. Mirar con perspectiva los desafíos, las rutinas de cuidado de simuladores que implica manejar un recurso que está en contacto con grupos humanos y que por lo tanto estoy exponiendo potencialmente a estos grupos humanos a producir brotes de contagio y cómo puedo aportar desde esa perspectiva a que esos brotes no ocurran. Cómo incluir las tareas de cuidados en el área de trabajo y en el material como parte de la rutina de cuidados generales, porque ya no es solo cuidar el maniquí, sino que además tengo que cuidar que las personas que están en el entorno del trabajo con el simulador puedan efectivamente recibir el entrenamiento y continuar su proceso vital sin verse afectados por una infección, como es el COVID. ¿Cómo ajustamos los aforos? ¿Qué estrategias podemos usar durante la actividad de simulación? Es parte de lo que vamos a tratar de revisar. Vamos a tratar de establecer algunos criterios para tener rutinas de riesgo, de ingreso y rutinas de salida, gestión de los grupos y cómo podemos acotar estas actividades presenciales a las que son absolutamente obligatorias, porque no tenemos otra forma de hacerlo y porque la simulación es el eje central por el cual esas personas que son otros estudiantes están motivados para aprender y no tengo otra herramienta educativa con la cual poder hacerlo. Entonces, tengo que abrir mi mente hacia la posibilidad de tener innovación, quizás entrenamiento autónomo, con simuladores, por supuesto, pero autónomo, con partes o piezas, aprendizaje entre pares, con patos de cotejo, aula invertida, y hacerme una pregunta sincera y franca, que es ¿dónde quiero que ocurra esa simulación? Veamos la evidencia que tenemos al respecto. El CDC de Estados Unidos ha estado publicando una serie de eh, comunicados y se están actualizando con relativamente una frecuencia que va entre los 15 y los 20 días más o menos. La última actualización es del 7 de mayo con respecto a mecanismos de transmisión. Define que efectivamente el mecanismo de transmisión más importante es el aire, por lo tanto la exposición directa a las gotitas en ambientes cerrados evidentemente es el riesgo más alto, que existiría la posibilidad de que algunas de esas gotitas salidas desde nuestra vía aérea puedan depositarse sobre mucosas y ser eso un mecanismo y por lo tanto evitar salpicaduras por aerosol es parte del trabajo y el tocar membranas mucosas con las manos sucias representa también un área de riesgo. Son los mecanismos que definió el CDC, pero en las guías que ha estado implementando el CDC para personal clínico y áreas clínicas se pueden aplicar perfectamente a los centros de simulación. Y por lo tanto tenemos una lista completa de elementos que podemos utilizar para satinizar tanto el simulador como las áreas de trabajo. Y en un informe sobre el riesgo de superficies, porque dado que nuestros simuladores para efectos prácticos son superficies, tuvimos una extraordinaria noticia en el informe del 5 de abril. En el 5 de abril ellos definieron que el riesgo de contagio por contacto en superficie es 1 en 10.000. Por lo tanto, eso nos hace reducir un poco la carga de riesgo y nos habilita perfectamente a entender que el simulador, que es una superficie, representa en realidad una herramienta de muy bajo riesgo de contagio en trabajos en formación profesional y personas. Cuando nos vamos a la carga viral
y tratamos de explorar la posibilidad de contagio por vía de directa de lo que estamos respirando y cuántas personas podemos estar en un mismo espacio, definieron en su informe del 7 de mayo que 1000 partículas virales son suficientes para producir eventualmente tasa de infectabilidad. Eso significa que si yo respiro normalmente en una sala, en un lugar, voy a estar hasta alrededor de 50 minutos sin tener el área contaminada que está en el espacio de entre 3 y 6 pies alrededor mío, que sería más o menos 1 metro a 2 metros. Por tanto, es bastante tiempo. No es un periodo tan corto. Y esto es sin mascarilla. Si usamos mascarillas, estos periodos se alargan. Si en cambio las personas están hablando, como ocurre en simulación, pero no hablan todo el rato, por lo tanto, en un escenario de simulación podrían estar hablando hasta 5 minutos dentro de ese escenario y recién alcanzaríamos a tener suficientes partículas virales si es que una de esas personas estuviera infectada. Distinto es si es que la persona tose, estornuda, grita, porque evidentemente ahí se pueden superar todas las barreras. Y ahí tengo que tener mucho más cuidado con las barreras de protección y los elementos de protección personal. Hay un punto interesante en el informe del 7 de mayo, es que el informe del 7 de mayo comienza a hablar definitivamente de exposición acumulativa día. Eso significa que debo evitar tener jornadas muy largas con el mismo grupo humano en espacios relativamente reducidos. De modo que debo sumar el número de horas que estas personas están dentro de la misma actividad o en espacios de contacto. De modo que el tiempo es tanto o más importante que la proximidad cuando estoy usando elementos de protección personal. ¿Sí? Si bien considera que las escuelas y las universidades y los centros de simulación para efectos prácticos son lugares de trabajo que son escuelas, son de muy alto riesgo, puesto que dicen que en general cuesta evitar que exista contacto, un distanciamiento social importante. Pero por lo tanto nos obliga a establecer reglamentos y tener políticas de distanciamiento suficientemente internalizadas en los estudiantes y en los académicos para que estas áreas que son efectivamente de más riesgo no tengan ese tenor. Los elementos de protección personal son los que reducen efectivamente la exposición, por lo tanto el uso de mascarillas de buena calidad y son las que permiten tanto la reducción de la inhalación como la liberación de carga viral. El lavado de manos es un elemento central porque ya vimos que el contacto de manos sucias con mucosas está descrito dentro de las cargas posibles de infección, por lo tanto el lavado de manos lo vamos a tratar de que es simplemente tanto pre-acto de simulación como post-acto de simulación o sencillamente poner una alarma cada cierta cantidad de minutos, de modo que forcemos a crear un hábito de lavado de manos obligatorio para ir reduciendo la posibilidad de exposición por esta vía. Entre las sustancias químicas que el mismo CDC implementó, hay 3 sustancias, ahí en realidad son como unas 10 o 12, pero de esas 12 hay solo 3 que en realidad nos interesa para fines de simulación. Uno son las soluciones alcohólicas, el alcohol isopropílico y el alcohol etílico, ambas en concentraciones que estén sobre el 60%, puede ser 90%, pero cuesta más caro. ¿Para qué voy a comprar algo tan caro? Compras el más barato. 60%. Y que evidentemente viene siempre en solución acuosa. Tiene la ventaja que evapora rápido, no daña componentes electrónicos y está disponible también en presentación de paños individuales. Estos pañitos que uno usa para limpieza del sitio de punción están perfectamente habilitados como para poder ser utilizados para ciertos elementos. Vamos a ver después los criterios de elección del producto con el cual sanitizamos. El CDC es abiertamente hincha del cloro. Dice, no se complique la vida. Si usted puede usar hipoclorito. La única desventaja que tiene el hipoclorito es que es un poco más lento, pero es mucho más económico. Y tiene una desventaja
es que es una solución acuosa, entonces no la puedo aplicar sobre superficies que tengan electrónica, pero la puedo aplicar perfectamente sobre el plástico. El plástico no interactúa con el cloro. Por lo tanto, puedo usar cloro como un elemento, limpiar superficies con cloro. Si bien el CDC hace un análisis de los amonio cuaternario, establece algunas restricciones con respecto al amonio cuaternario. Dice que la dilución en agua dura, y nosotros tenemos aguas con bastantes minerales, así como materiales como el algodón, inactivan los amonios cuaternarios. Por lo tanto, debo tener cuidado que los puedo ocupar sin ningún problema, pero debo tratar de utilizarlos sin usar los paños de algodón y debo tener cuidado de diluirlos en algún agua que esté previamente desmineralizada o con pérdida de minerales, ¿sí? Pero es una solución un poco más cara que el cloro, no me produce ventajas técnicas importantes con respecto al manejo viral, al menos a la evidencia para la limpieza de superficie, pero tiene una ventaja enorme cuando la quiero fumigar. Entonces, si lo quiero fumigar, eso es sanitizar el área de trabajo o simulación, yo perfectamente el amonio cuaternario para hacer mi producto de elección. Entonces ya tenemos un par de criterios. Lerdal, por su puerta, ha estado liberando durante el 2020 un conjunto de manuales cortos. Están disponibles todos en web. Aquí hay un nombre, Hygiene and Cleaner Pursuit to CPR Mannequin. Ustedes lo pueden ingresar con ese nombre a la página web de Lerdal o en Google y se van a encontrar con una serie de manuales con link a las fuentes desde donde uno puede sacar los listados de productos fundamentalmente europeos, puesto que Lerdal tiene su base en Noruega, donde dice que el lavado con agua y jabón también es recomendable porque, tal como el lavado de manos, en que lavamos las manos con agua y jabón, podemos aplicar agua y jabón sin ningún problema, pero tenemos que seguir las reglas de agua y jabón. Y eso significa una exposición más larga, pero también lo podemos considerar. Entonces, podemos hacer mezclas en que en nuestro programa de mantención de simuladores podamos tener algunos elementos en que vamos a aplicar alcohol, otros elementos en que vamos a aplicar cloro, en otros elementos y momentos vamos a usar agua y jabón. Lerdal también explica que podemos aplicar solución clorada sin ningún problema sobre los simuladores en las piezas plásticas, que podemos usar paños preclorados que están disponibles en el mercado y que las toallitas con alcohol están disponibles especialmente para el uso en pantallas y teclados. Entonces, esta es la solución que tenemos diseñada. Como sabemos que esta es la solución cara, porque alcohol es más caro, porque la toallita de alcohol es más cara, incluso si no tengo toallitas de alcohol y tengo alcohol etílico al 70% y lo coloco en gasa, lo puedo utilizar, lo voy a dejar como un elemento para hacer limpieza de elementos delicados que contengan electrónica. En este caso, por ejemplo, las pantallas de control, los Limbox, la pantalla del monitor simulado, porque son touchscreen. Entonces tus estudiantes van a estar tocando la pantalla constantemente durante el acto de simulación. Cables o elementos que requieran eventualmente una limpieza rápida. Entonces todos esos elementos los voy a limpiar con alcohol. Régimen de aplicación. Una vez entre sesión de entrenamiento y la siguiente. Siempre que en la sesión de entrenamiento haya cambio en las personas. Si el mismo instructor está haciendo 3 sesiones, espero que él termine sus sesiones y cuando termina su sesión, o sea, desocupó el SIMPACT, establezco un régimen de limpieza de esa unidad de control, de modo que la siguiente persona que lo toque no tenga contaminación con la persona que lo tocó la vez anterior. Y así lo hago con el monitor y lo hago con los cables y contenidos que tienen elementos electrónicos, incluyendo las Limbox, que son estas cajitas blancas que están adosadas a los simuladores, en el caso de los simuladores Lerdal. Solución clorada. Lo más usado hoy, lejos, 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 es toalla de cloro. O sea, una toallita preempaquetada, envasada en sachet blando o en estas cajas duras como tubos, ¿verdad? Que vienen con cloro. Razón, es simple de usar, es fácil de implementar, se puede llevar a cualquier parte, seca relativamente rápido, un poco más lento que el alcohol,
Tiene la dificultad que no la puedo aplicar sobre la parte electrónica, pero la puedo aplicar muy fácilmente sobre las áreas altamente expuestas del maniquí. Entonces, fundamentalmente está concentrado para aplicarse en pecho, en la zona del pecho y del torso. Cuando tengan exploración física, lo pueden usar para limpiar los fonendoscopios, porque no tenemos que olvidarnos que los fonendoscopios a veces son aportados por el centro de simulación y se están transitando de una mano a otra. Puede ser un vehículo de transmisión, aunque sabemos que las superficies son de menor riesgo, pero estamos dentro de un mismo espacio. Eh, Tenemos la aplicación en la cara y eventualmente en los brazos y en la zona perigenital. ¿Sí? Esas son las zonas que eventualmente más usamos los paños precolorados. Eh, lo podemos usar también en las piezas plásticas desmontables, o sea, la piel del pecho de la Narcinan, del Nursing Kit, del Megacon Kit, Kelly, se pueden desmontar enteras y en ese caso puedo usar una sanitización más profunda por inmersión, ¿ya? Y en ese caso puedo dejar hasta 20 minutos en cloro para poder tener seguridad. Pero esto no lo puedo hacer entre una sesión y otra. Por lo tanto, una vez por semana, eventualmente elijo un par de cosas que han estado un poco más dispuestas, especialmente si es que me comunicaron en mi sistema de vigilancia que una de las personas que estuvo en el centro de simulación resultó febril. Entonces es una nota de alarma y entonces cambio mi rutina y inmediatamente digo, ok, todos esos elementos que tuvieron un potencial contacto con esta persona que tiene un cuadro febril, los voy a tratar de exponer a un procedimiento de tratamiento con cloro un poco más largo y hago un tratamiento de limpieza más profundo. Y probablemente reduzca el riesgo aún más si pida o solicito, si tengo el recurso disponible, de usar amonio cloro, agua, amonio ternario y fumigo toda la zona de simulación. ¿Sí? De todas maneras, consideren que el plazo y el tiempo es un factor muy importante. Por lo tanto, actividades que terminaron el día viernes, esas salas pasadas 72 horas el día lunes, aunque no la hayan fumigado, lo más probable es que es un área limpia. No es un área estéril, pero es un área que tiene un muy bajo riesgo de contaminación cruzada entre las personas. ¿Sí? A medida que avanza el día, evidentemente esto puede evolucionar. Entonces, eh, el amonio cuaternario lo vamos a dejar restringido como un producto de uso en superficies extensas. Lo podemos tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que no lo vamos a aplicar con paños de algodón y que voy a tener cuidado de qué tipo de solución acuosa voy a tomar para evitar su inactivación. Y vamos a tener cuidado de que si van a ocupar amonio cuaternario, tengo que dejar un espacio de tiempo más largo, porque el tiempo de secado definitivamente es más largo. ¿Ya? Eh, Hay que tener un par de precauciones. Se puede aplicar sobre el simulador, no tenemos ningún problema. No tenemos reportado interacciones entre el plástico y los amonios cuaternarios. De hecho, se usa amonio cuaternario y derivados del amonio cuaternario para sanitización de productos plásticos en ambiente intrahospitalario y no existe reporte alguno que tengamos alguna dificultad con ello, pero evidentemente lo usan predominantemente para superficies externas del simulador. En cambio, para superficies internas, quiere decir, si yo quiero limpiar venas, pulmones, depósitos, estómago, vejiga, por alguna razón, para que no tenga hongos, es preferible enjuagar con agua y tratar con alcohol isopropílico como primera opción. Es una opción un poco más cara, pero tiene la ventaja de que seca rápido, actúa muy violentamente y es absolutamente seguro con esa superficie porque no va a dejar ningún residuo. ¿Sí? Entonces, el amonio cuaternario, en general, el régimen de aplicación sería o al final de una jornada de trabajo o en una pausa larga, porque necesito tiempo, y lo dejamos restringido como un producto que podemos usar si se detecta un caso sospechoso o se ha producido un cambio importante. Uno tiende a pensar que el distanciamiento físico es físico, pero les quiero recordar que hay un informe muy interesante de un restaurante en Asia
de una persona que fue a comer a un lugar que era cerrado y hubo personas que se infectaron a 12 pies de distancia. 12 pies es muchísimo, ¿sí? Estamos hablando de 4 o 5 metros de distancia. Por lo tanto, el factor que incidió en ese lugar fue que encendieron el aire acondicionado, que ese aire acondicionado recirculó aire. Por consecuencia, aprendizaje. Las áreas de simulación se calefaccionan antes que los alumnos lleguen. Una vez que llegan los alumnos y hay personal circulando en las salas, debo suspender todo elemento que esté recirculando aire dentro de la sala, porque si no, lo único que estoy logrando es que se incremente la tasa de posibilidad de contagio. Y voy a tratar de mantener lo menos posible esa sala cerrada. Es cierto que a veces uno abre la ventana y tengo un ruido contaminante enorme, especialmente para los que están haciendo audio y video y están grabando la sesión de simulación, puede ser un problema. Pero si es una sesión de habilidad y destreza, es preferible tener frío a tener ventanas cerradas. Esa es la regla general y evidentemente es una regla que tenemos que seguir. Lo otro es tener vigilancia constante sobre mis estudiantes. Así como en simulación existe este sana costumbre de tener un acuerdo de confidencialidad con los estudiantes, un acuerdo de confianza con mis estudiantes. En este aspecto, no, el peor favor que nos podemos hacer es porque la actividad práctica es obligatoria, lo cual académicamente es cierto, nos encontremos con que un estudiante oculte su sintomatología con tal de no perderse la actividad. Entonces tenemos que ser muy insistentes sobre que él esté atento a sus síntomas y los síntomas de los familiares directos que conviven con él o personas que viven con él, de modo que el que tome la decisión si es atingente suspender o postergar la actividad sea el académico que tiene a cargo la actividad de simulación. Por lo tanto, requiere un contacto mucho más estrecho, especialmente porque el peor escenario es comenzamos a hacer simulación, como están en la foto ahí, todos extraordinariamente felices, y después estar apareciendo en las noticias todos nosotros rojos, porque uno de esos chiquillos apareció contagiado y aparece un brote. Entonces, para evitar los brotes, la única forma de hacerlo es que nosotros tengamos efectivamente este compromiso con los estudiantes, de que ellos sean vigilantes y copartícipes del acuerdo de conseguir esta burbuja de seguridad que necesitamos tener en simulación. Entonces, también debemos considerar que podríamos eventualmente utilizar estrategias alternativas, que son simulación, por cierto. Quizás estoy haciendo actividades de simulación en que estoy haciendo que las personas vengan a mi centro y comparten un espacio, porque aunque están viniendo, yendo y viniendo distintos grupos, efectivamente es la misma sala. Y no tengo certeza que la renovación del aire de la sala y la ventilación de la sala sea la adecuada. Entonces puedo perfectamente plantearme la posibilidad de que parte de estas habilidades se puedan desarrollar fuera del centro de simulación, incluida la casa. Lerda el año pasado, a solicitud de los clientes, fundamentalmente de Estados Unidos, desarrolló un Modular Skill Trainer. No es el único producto, pero es un producto que va en esa dirección. O sea, una unidad pequeña que me permite practicar una habilidad única o específica. Y puedo por webcam, incluso por WhatsApp hoy, puedo hacer que un compañero de esa persona observe al otro y aplique una pauta de cotejo. Y cada cierta cantidad de días hacer un tutorial con un docente que pueda observar cómo está realizando la maniobra. Esto también es válido para talleres de sutura y de otro tipo de habilidades. Podemos abrir espacios de simulación virtual. Existen ya varias aplicaciones que están utilizadas, o entre ellos existe Hardcode BLS, que es el programa de la American Heart para entrenamiento en BLS,
en que los estudiantes tienen una práctica virtual desde su casa, autónoma, con evaluación teórica, y por lo tanto reduzco mi programa PLS solo al examen práctico presencial. Y por lo tanto lo que era una actividad de una mañana completa se redujo entre 30 y 40 minutos. Entonces va reduciendo la tasa de uso de tiempo en espacios cerrados. SAM Online es un complemento del SAM en manejo ocultatorio y me permite también hacer lo mismo. Incremento la tasa de exposición al estudiante, de modo que cuando es la actividad presencial esté reducida a lo que efectivamente necesita él resolver, sus dudas, con guía docente. Estrategias de aula invertida. Podemos efectivamente realizar, Lead Fundamental es solo un ejemplo, podemos realizar exposición del estudiante a distintos ritmos o distintas condiciones hemodinámicas en forma remota, y eso es parte de lo que nos va a aportar al cuidado de nuestros simuladores y de nuestros centros, porque va a reducir la posibilidad de tiempo necesario en actividad presencial. Y eso es parte de mi estrategia, tengo que tenerla incorporada. Y evidentemente estrategias semipresenciales con debriefing, que significa el acto de simulación ocurre, muy pocas personas participan de él, pero en el debriefing puedo incorporar a los que están en forma remota coparticipando de la visión. Y por lo tanto tengo que aprender y formar a mis técnicos en cómo hago que mi sistema de audio y video se comparta la pantalla y el audio de la sala de simulación a los que no pudieron estar ahí porque efectivamente el protocolo no les permite estar ahí presenciales, pero sí coparticipar. ¿Sí? Entonces, tenemos que además tener algunas consideraciones que son importantes durante el acto de simulación, que coparticipan al cuidado general y que nos impuso un poco la pandemia. Entonces, ya vi en detalle y justifiqué si la actividad correspondía a realizarla en forma presencial o no había ninguna opción de poder realizarla como aprendizaje autónomo o con aprendizaje entre pares. Ya les dije, si necesito calefaccionar, lo hago temprano, a la hora en que los estudiantes no están presentes. Y suspenden la calefacción o cualquier sistema de recirculación de aire durante la actividad. Pero sí puedo mantener en lo posible ventanas abiertas o puertas abiertas, de modo que la circulación del aire sea aire externo, no aire circulando dentro del mismo espacio. Ponemos un warning de entrada, un letrero en la puerta que dice: no olvide lavarse sus manos antes de entrar a este espacio, es un espacio clínico. Y inmediatamente terminada la simulación, por el lado dentro de la misma puerta, ponemos un segundo letrero que dice: no olvide, usted acaba de tocar a un paciente potencialmente contagioso de COVID, lave sus manos. Ambos están en la dirección correcta porque estás creando no solo el hábito de lavarte las manos antes de tocar un paciente y post tocar un paciente, sino porque además estás estableciendo condiciones propias de seguridad para el simulador, porque no quieres que se contamine y se transforme en un vehículo de contagio, y entre los alumnos para que cuando salgan de ahí eventualmente no lleven elementos en sus manos que inadvertidamente durante un debriefing van a tocar sus mucosas y podría ser esa la vía de transmisión. Uso de elementos de protección personal y por lo tanto ahí tenemos que definir un estándar. Hay algunos centros que han estado con protector facial, otros que solamente han estado usando mascarilla. No existe evidencia clara de que el protector facial para efectos prácticos de este tipo de actividades haya aportado llamativamente mucho. Probablemente había que definirlo con tu unidad en función de si efectivamente la tasa de contagio endémica en ese lugar físico es de la magnitud que justifique el uso de máscara facial, pero sí mascarilla. Y tener el cuidado que estas mascarillas ojalá sean de grado clínico, porque tenemos mascarillas de uso no clínico en el mercado. Y las mascarillas de uso no clínico, claro, en un espacio abierto de comunidad, que las personas van caminando por la calle, probablemente son útiles, pero aquí tenemos mucha proximidad. No tenemos forma de evitar que, tal como están mostrando las tres chicas de arriba en la primera foto, finalmente terminen a menos de 1 metro de distancia.
Entonces, poner una mascarilla de buena calidad puede ser una parte de la estrategia que tenemos que utilizar. Si están haciendo simulación a distancia, evidentemente podemos considerar que los estudiantes con mascarilla van a tener que necesidad de hablar más fuerte. Una estrategia útil es, si están transmitiendo por Teams, como en este día de hoy, es que uno conecte a la misma sesión Teams los celulares de esos estudiantes que están en el acto de simulación y pedirles a todos que traigan siempre sus celulares con manos libres, de uso personal. Eso va a significar que puede andar con celular, con manos libres dentro del área de simulación, y es el micrófono de manos libres el que está transmitiendo el canal de audio. Eso mejora muchísimo la percepción del audio y la captura del audio para el sistema de transmisión en forma remota. Y por lo tanto, los estudiantes que están en sus casas y que van a coparticipar después del debriefing van a escuchar claramente los diálogos, porque no importa cuánto se muevan en la sala de simulación, no importa la distancia entre uno y otro, pueden hablar con el mismo tono de voz, sin gritar, y por lo tanto reduciendo la posibilidad de liberar aerosoles a la sala, van a poder tener un diálogo y una captura de lo que ellos dijeron y cuando lo dijeron, mucho más real que lo que uno obtiene a veces por el micrófono del sistema. Y es porque tengo esta característica, tengo un elemento agregado que es la mascarilla, que querámoslo o no, cuando uno va a comprar una tienda o a un lugar, o incluso en la familia, un número importante de veces uno termina preguntando qué fue lo que dijo. Y es porque la persona con mascarilla no se escucha exactamente igual. Eh, no olviden los tiempos máximos que tenemos acotados. En simulación tenemos 15 minutos en general para una actividad. Tratar de que las actividades sean de tiempos cortos, especialmente si esa actividad es en una misma sala y es de espacio reducido. Entonces, si yo voy a estar en un acto de simulación, en un simulador de alta fidelidad con una sala pequeña, debo tratar de que en ese espacio el tiempo de compartido sea pequeño, corto. Luego, si voy a ir a una sala de debriefing, y como el debriefing va a ser largo, voy a tener que programar ese debriefing en una sala más amplia, con ventanales, cosa que tengamos bastante reducción de la tasa de exposición. Entonces son dos factores que van a tener que considerar. Ambos van en cuidado de tus alumnos y de... Eh, eh, existe una estrategia para gestionar los grupos que es importante. Eh, Tratar de hacer pocas rotaciones es un elemento que se puede utilizar. Eso significa que tengo siempre el mismo grupo de estudiantes acotado, de modo que no se produzcan rotación de los alumnos entre los grupos, salvo que un alumno de ellos por alguna razón se haya reportado enfermo y tengamos que reingresarlo en otro grupo. Pero esto también reduce la posibilidad de que se produzcan contagios cruzados entre los grupos. Recuerden que los estudiantes son seres humanos, todos. Y una de las cosas importantes que tiene escrita en la pandemia es que se producen contagios intragrupales. Entonces, si yo tengo grupos que están rotando unos miembros con otros, tengo un incremento sustantivo de la posibilidad que este elemento que es el contagio intragrupal sea mucho más amplio. En cambio, si lo tengo por grupos pequeños que están claramente acotados, que les toca siempre juntos para las mismas actividades, la posibilidad de que se me produzca un brote es muy baja. Sumar la duración de las actividades del día es un elemento importante, por lo tanto, si el mismo grupo de estudiantes está participando en actividades de simulación en espacios pequeños, en la tarde debo tratar de que ellos tengan actividades en espacios más amplios y no tratar de sumar tantas actividades en un mismo día. Es preferible que tengamos 3 rotaciones de estudiantes o 4 rotaciones de estudiantes, 6 rotaciones de estudiantes y cambiar de espacios pequeños a espacios amplios. Eh, Evidentemente todo no cambió con la pandemia, porque hay cosas que ya veníamos usando y que seguimos usando en el cuidado de simuladores. Seguimos usando talco.
No hay ningún impedimento, no hay incremento en la retención de partículas virales producto que usemos talco sobre la superficie del maniquí para que tengamos una mejor sensación táctil, para que el maniquí se manche menos de grasa, porque el talco, entre otras cosas, permite que el plástico no roce tanto y por lo tanto los sonidos gustatorios se escuchen mejor. Todos esos elementos que teníamos de bondades del uso del talco en los simuladores, especialmente como elemento a usarse después de limpiar y secar, entalcábamos los maniquíes, los seguimos usando. Vamos a seguir usando WD-40. Evidente, el WD-40 es un producto que hemos usado ya bastantes años y que ha mostrado bondades extraordinarias en el retiro de pegamento, retiro de colorantes, para desagripar algunos tornillos en el simulador, pero lo usamos sobre la piel del simulador con bastante frecuencia, ¿verdad? Pero el W40 no tiene ningún efecto antiviral. Por lo tanto, evidentemente, una vez que aplicamos W40, retiramos el colorante y el pegamento, las telas adhesivas con el W40, pero vamos a estar obligados a utilizar paños con cloro para poder retirar el residuo W40. ¿Sí? Vamos a seguir usando el lubricante de vía aérea que hemos usado siempre, que lo fabricamos, y es cierto, lo pueden comprar a la verdad, no tenemos ningún problema. Yo feliz porque de eso vive mi familia, pero seamos sinceros, comprar glicerina y agua destilada es mucho más fácil, colocar en un aspersor como un frasco de colonia, estos de colonia de niño, es mucho más simple y podemos de esa manera tener un lubricante de vía aérea que lo vamos a usar para sonda vesical, intubación, cateterismo vesical, porque en todos esos elementos necesito que la vía esté lubricada. Vamos a seguir usando el mismo lubricante para las punciones que hemos usado durante muchos años, que está construido en base de glicerol y alcohol. Y evidentemente mantenemos la restricción del uso de lápices pastas, plumones en la simulación, puesto que manchan. Es cierto, hay algunos simuladores nuevos que estamos recién conociendo que tienen alta resistencia al mancharse, ¿verdad? Porque tienen piel de silicona, pero eh, como hay un mix mezclado en los centros de simulaciones, que hay algunos que sí y otros que no, finalmente la regla es no usamos lápices pasta. Así como no entramos con papeles impresos, preimpresos que tengan contacto con los simuladores. Por mucho que me guste tener un inventario, no voy a colocar el papel impreso con la impresora de tinta en contacto con la piel de mi simulador. Se va a transferir tinta y eso se va a absorber en el plástico y me va a costar muchísimo sacarlo. No usamos ninguna solución yodada, nunca en un simulador, porque ya sabemos que el yodo interactúa con el plástico y esas manchas no salen. Seguimos enjuagando los depósitos internos, o sea, estómagos, vejigas, venas, pulmones, todo eso con agua destilada y enseguida secamos con alcohol isopropílico, lavado de ropa y detergente habitual. Las normativas incluso intrahospitalarias dicen, no se preocupe si es para uso de cama, lave como un detergente normal y luego deje secar como normalmente usa. Porque solo el uso del detergente por más de 20 minutos, más seguido el hecho que tengo que secar la ropa y cambiarla 24 48 horas después, la ropa de cama, por ejemplo, en las zonas de simulación, esa ropa llegó nuevamente sin ningún problema de contaminación, aún habiendo un caso positivo la semana anterior. Eh, y tenemos una solución de rescate que todavía sigue vigente y disponible, ¿verdad? Que alguien porfiadamente llevó un lápiz pasta o se le ocurrió hacer un letrerito con un plumón y dejó este letrerito con plumón pegado a mi simulador y se transfirió por accidente el colorante de la pasta, del lápiz pasta o del plumón a mi simulador. Existen cremas que tienen este compuesto que se llama peróxido de benzoilo. La aplicación de las cremas de peróxido de benzoilo requieren aplicarse sobre la zona de la mancha por 48 horas, exponerse al sol, porque necesita luz ultravioleta, o una lámpara de luz ultravioleta. Como es difícil encontrar una lámpara de luz ultravioleta en nuestro centro de simulación,
La solución es exposición directa al sol, ¿sí? No sirve a través de la ventana, porque las ventanas son, tienen un compuesto de silicio, y el silicio que contiene el vidrio reduce significativamente la exposición del ultravioleta. Entonces es mejor directamente al sol, ¿sí? No, sin miedo. Tengo que buscar un espacio donde tenga sol directo y en las horas amarrando la pieza para que nadie se la robe, elijan la estrategia que quieran, pero en definitiva esa es la forma de trabajar, ¿ya? Y evidentemente una vez que terminó el tiempo de exposición, lo que van a hacer es retirar el residuo de crema con un paño clorado. ¿Seguimos usando el sellante de venas? Por supuesto. Eh, para los que no conocen el sellante de venas, esto es algo bastante simple. Para los que son ciclistas, van a una tienda de bicicleta, le dicen, necesito ese líquido que parcha por dentro las cámaras de la bicicleta y los neumáticos. Viene en aerosol. Ese producto es un plástico, que es un polímero, que viene en forma líquida, presurizado en un pequeño depósito, un poco más pequeño que el WD-40, y que me permite por dentro de la vena sellarla. El procedimiento es bastante simple. Lo que tengo que tener es aplicar sobre superficie limpia y seca. Entonces tengo que limpiar y secar la vena. La van a limpiar y secar por dentro. Y la forma de hacerlo es bastante sistemática. Pasen agua destilada, pasen aire, luego pasen alcohol isopropílico, luego pasen aire, dejen 24 horas para que se seque, se termine de secar y evaporar todo lo que haya quedado de alcohol isopropílico, y luego aplique el sellante. Y una vez que aplique el sellante, presurice la vena para que el sellante ingrese por los orificios y selle finalmente los hoyitos que se hayan producido. Y retire con aire el excedente que quedó dentro de la vena. ¿Sí? Eh, y por lo tanto, esa es la forma de hacerlo. Eh, Hay ocasiones en que se me rompe un plástico y no hay con qué pegar un bordecito. El pegamento que pueden usar en general en los simuladores que son de plástico, por el tipo de plástico que tienen, en el caso del Erdal, el que mejor ha funcionado es Agorex transparente. ¿Sí? Agorex transparente, ultra fuerte, es un pegamento flexible que seca perfectamente, pero que mantiene la flexibilidad. Si la pieza que necesito pegar es una pieza rígida, no hay ningún problema que utilicen metacrilato, o sea, lo que normalmente las personas llaman la gotita, ¿ya? Que es un pegamento más fuerte, pero que tiene la desventaja que se torna rígido y por lo tanto quebradizo. Entonces tengo que saber que tengo que tener, si la superficie a pegar es flexible, utilizo un pegamento flexible, y si la superficie a pegar es rígida, y por lo tanto puedo usar un pegamento rígido como la gotita, ¿sí? Eh, Les dejo y les comparto, voy a tratar de que Alejandra, a todos los que quieran, hacerle llegar un correo a ella, y ya tienen la copia de la presentación, de modo que puedan tener una copia completa de la presentación, tienen tener un listado de cuáles son los elementos con los cuales trabajamos en los simuladores, es un tema importante a tener en cuenta. Eh, Podemos imprimir este listado, de modo de decir, ok, los simuladores adultos, estos son los tubos, pediátricos, estos son los tubos, lactantes, usa estos tubos y estas son las agujas, y no me ande preguntando mil cosas porque esos son los que tengo que usar. Entonces, si el escenario es un escenario de trauma y por alguna razón usted necesita utilizar una aguja 14, sepa que en ese escenario con aguja 14 usted no va a funcionar mi vena del simulador, porque si no me va a tener que pagar la vena y la piel. Y nuevamente, yo desde el Erdal y Hospitalia feliz, porque nosotros facturamos, pero el centro de simulación no va a estar muy contento. Entonces tengo que usar una estrategia en que si es necesario o no es necesario el uso de una aguja 14, o reetiquetar una 21, opción 1, opción 2, colocar una vía de látex externa por encima de la piel, adosada al maniquí, ¿sí? Con una cubierta de una piel vieja de un brazo que ya boté,
boté la piel porque le cambié la piel y las venas, usé ese desecho para fabricar un pad de punción que voy a sobreponer sobre mi maniquí para poder tener oportunidad de utilizar una 14. Entonces esa estrategia me significa que yo puedo sí funcionar porque estoy usando un material de desecho. O sea, es un elemento que ya está completamente depreciado en mi centro de simulación. Sí, y tener cuidado que evidentemente por detrás del pad que le voy a instalar, tengo que colocar una superficie suficientemente dura como para que no represente un problema. Existe una estrategia simple para los que dicen qué cosa coloco por detrás para generar un pad. Eh, Ubica los protectores de celulares. Yo creo que sí. Todos tenemos hijos que andan con esas cositas que le ponen por detrás a los celulares. Son bastante firmes, suficientemente resistentes y tienen una ventaja. Yo le puedo poner una esponja delgada adentro, dos venitas de látex saliendo por las dos puntas porque tienen normalmente la entrada abajo para entrar a la puerta USB y arriba no entiendo por qué, pero siempre tienen un orificio esas cosas. Con lo cual yo puedo colocar transitar una vena y encima coloco una capa de piel que viene de un brazo viejo para poder fabricarme un pad de punción. Y ese pad de punción vale 0 porque es material de desecho. Y la superficie que usé de base, que es la de mi celular, la puedo reutilizar muchas veces. Por lo tanto, si se pincha y se rompe y que la vena ya no tiene arreglo, da lo mismo, porque simplemente desmonto todo y vuelvo a colocar otra venita, que es otra tira de látex que estoy usando de desecho de otro lado. Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, pero no en el brazo del simulador. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que esto es una lata de repente. Eh, Espero que no haber cubierto adecuadamente los temas que les interesaba. Gracias, Luis, absolutamente. Yo creo que nos entregaste ahora una información muy útil para nosotros poner en marcha estas estrategias, ¿no es cierto?, que nos entregaste en los centros de simulación y que la verdad nos ayudan harto a cuidar los materiales, a utilizar, a reutilizar y así que agradecer la presentación y sobre todo esa última diapo que mostraste, que es muy útil tenerla en todos los espacios donde uno realiza simulación clínica, en donde los docentes y los estudiantes puedan observar que el simulador que están ocupando no se puede funcionar con cualquier bránula, ¿no es Aguja. cierto? Que eso es como de repente el problema que tenemos. Sí, es un tema ese. Pero yo te diría que en general, una de las cosas que yo por lo menos observo. Ahora sí me permitió entrar con cámara. Mira, qué maravilla. Eh, Está volviendo Teams, está resucitando. Em, la, el reutilizar elementos que estoy dando de baja es una estrategia que ya los técnicos en Estados Unidos vienen hace bastante tiempo empujando. Por lo tanto, la piel de los brazos venosos no la botan, sino que la guardan para construir parches con los cuales poder construir mulas de heridas, estos pads para poder hacer punción venosa o para utilizarlos en otras funciones que eventualmente se pueda hacer útil. Incluido a las caras de los simuladores de RCP, incluidos y todos esos elementos que uno dice, checa, ya lo boté, pero lo botaste porque para el uso original que tenía ese dispositivo ya no es útil, pero te tienes que parar y detener y preguntarte si te es útil con otro objetivo. Y en ese otro objetivo ya no tiene que tener ni la fidelidad, ni el color, ni nada de lo que tenía originalmente cuando tú lo solicitaste reparar o reemplazar. Y por lo tanto sigues usando el elemento por un tiempo largo. Eso es muy atractivo porque significa que existe una opción
de low cost para un montón de cosas. Y uno dice, bueno, es que puedo hacer low cost, ¿para qué le compro a Luis? Precisamente al contrario, lo que va a ocurrir es que vas a liberar recursos que puedes redestinar a simulación de alta. Que ahí no tienes cómo hacer low cost. Tienes que hacerlo con simulación de alta. Entonces, y eventualmente eso es parte de los trabajos de los técnicos en los centros de simulación. Aportar desde su perspectiva para poder reducir efectivamente esta tasa de productos que están ahí y que yo puedo reutilizar con otros fines. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Te damos las gracias por esta presentación. Te pedimos que ahora nos des un minutito para darle el paso a nuestras próximas presentadoras y al final que presenten ya las Dayana y Gabriela, quien se las voy a presentar ahora. Vamos a dar el paso para preguntas que se puedan realizar tanto a Luis como a las chiquillas que van a venir ahora a presentarnos. ¿Ya? Súper. Así que a continuación les voy a presentar a nuestras siguientes expositoras que son y pertenecen actualmente al Centro de Simulación Clínica de sede Coquimbo. Son parte del equipo técnico. Ellas son Dayana Villalobos Arancibia y Gabriela Villalobos Mena, quienes nos van a presentar el tema sobre reciclaje y limpieza en los centros de simulación clínica. Así que si están por ahí, chiquillas, las invito a que nos proyecten su pantalla, aparezcan para que las vean. Hola, hola. Hola. Así que si quieren, proyecten pantalla y las dejamos con nuestra audiencia para que puedan exponernos este interesante tema. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy Dayana Villalobos. Soy técnico en enfermería del Centro de Simulación Clínica de la Universidad Central, región de Coquimbo. Vamos a comenzar con compartir la presentación. Está un poquito lento. Sí, ahí se ve. ve. Sí, se ve. Dame un segundo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. La presentación. Sí, ningún problema. Dayana está silenciada. Ahí. Ahí se dejó de compartir pantalla. O sea, estás Ya. compartiendo pantalla, pero no el PPT. Ahí sí, Okay. ahí se ve perfecto. Ok, ¿me escuchan todos? Sí. Y se escucha. Sí, absoluto. Ok, bueno, como les contaba, lo que vamos a ver hoy es el reciclaje en el Centro de Simulación Clínica. El objetivo del ciclo de capacitación es desarrollar la metodología de simulación clínica en el marco de la educación y formación continua de los profesionales de la salud y equipo técnico de los centros de simulación clínica de las facultades de Ciencias de la Salud. Establecer los fundamentos esenciales de la metodología en docencia clínica, fortalecer las actividades académicas de los centros de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud. En el Centro de Simulación Clínica de la Universidad Central se realizan prácticas clínicas de las diferentes carreras de la Facultad de las Ciencias de la Salud. Se desarrollan actividades con entornos muy reales donde es posible repetir las veces que sea necesario escenarios para el desarrollo de las competencias en un ambiente clínico seguro y controlado. Todas las actividades tienen en común el uso permanente de recursos clínicos, según los requerimientos que presenta el estudiante en su avance curricular.
Esto significa que hay una gran cantidad de insumos clínicos que se ocupan en cada actividad del centro de simulación, los cuales luego son desechados como ocurriría en la práctica clínica real. Pero como estamos en simulación clínica, hay algunos insumos que podemos reciclar para poder reutilizarlos de una forma segura. Bueno, en la imagen ven el decálogo, ya contamos con un decálogo del Centro de Simulación Clínica y Laboratorios. También contamos con protocolos y normativas para COVID-19 dentro de nuestro centro. El propósito es optimizar los recursos que se utilizan de manera frecuente en nuestro centro de simulación clínica para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. El objetivo es estandarizar el Centro de Simulación Clínica de la Universidad Central, sede Santiago, y el de la región de Coquimbo. El protocolo de reciclaje y reutilización de sustancias e insumos no peligrosos y de esta manera contribuir al trabajo en pro del medio ambiente. Así minimizamos los desechos asociados a dichas actividades en las dependencias del Centro de Simulación Clínica. El alcance de este protocolo se aplica a todas las actividades académicas que se realicen en el Centro de Simulación Clínica de la Universidad Central. Ahí podemos ver unas imágenes. ¿Quiénes son los responsables de la aplicación de este protocolo? Son los académicos, quienes son los responsables de cumplir con el protocolo de reciclaje y educar a los estudiantes en su cumplimiento. La coordinación del Centro de Simulación Clínica es responsable de supervisar el cumplimiento de lo descrito en el protocolo, y los técnicos de laboratorio del Centro de Simulación Clínica somos los responsables de colaborar en el cumplimiento de este protocolo y en las etapas del proceso en la sala de esterilización. Bueno, todo este procedimiento consta de varias etapas, que comienza con la primera, que es la segregación. Los estudiantes, los docentes y el personal del área son responsables de separar todos los residuos, los que se pueden reciclar y los que no, en sus respectivas actividades realizadas en el Centro de Simulación Clínica. Estas actividades se deben realizar cada vez que exista ocupación del Centro de Simulación Clínica y que se requiera de la utilización de insumos. El Centro de Simulación contará con contenedores que presentan en su superficie un mensaje que dice reciclaje clínico, como la caja que pueden ver ahí en la imagen. En los contenedores de reciclaje clínico no se deberán eliminar los insumos correspondientes a cortopunzantes, guantes, papeles, algodones, gasas o cualquier otro desecho que no entre en esta categoría, ya que, por ejemplo, los residuos cortopunzantes, según su normativa, se segregan en contenedores de plástico o de cartón con su correspondiente etiquetado para ser eliminados según su normativa. E igual los insumos que se encuentran en mal estado se van a eliminar en contenedores de basura habitual, ya que no nos van a servir para nuestro reciclaje. Bueno, dentro del proceso, una vez ya tenemos reunido todo nuestro material que vamos a reciclar, vamos con la limpieza del material que se realiza en nuestra sala de esterilización. El lavado del material o limpieza del material la realizamos con una solución de agua y jabón, como se ven en las imágenes, para después pasar al siguiente paso, que es el secado del material. Este paso es súper importante, ya que hay que eliminar toda la humedad que pueda quedar dentro de los insumos que son de difícil acceso, como por ejemplo lo que se ve que son sondas Foley y sondas Nelaton. Para esto utilizamos una pistola de aire comprimido para eliminar toda humedad y que de esta forma evitar que pueda haber presencia de microorganismos como hongos, por ejemplo.
Luego del secado, procedemos al empaque del material, el cual lo hacemos con mangas de esterilización, como se ven ahí. Y lo sellamos con nuestra selladora, como se ve. El cual debe ser sellado por ambos lados. Una vez que tenemos sellado nuestro material, en la imagen pueden ver dos carros de transporte. Uno es para el transporte de material limpio y el otro el del material sucio, que se aprecia ahí un color rojo, ese es del material sucio. Una vez en estos carros de transporte se lleva el material listo para ser almacenado en nuestras bodegas del centro de simulación. Ahora, ¿qué es lo que estamos reciclando? Hasta ahora lo que estamos reciclando son bajadas de suero, llaves de 3 pasos, cajas de curación. Menciono estas primero porque aquí es donde es esencial que todo el equipo se comprometa en esto, porque ya que esto consta de varias partes de este mismo insumo. Por ejemplo, las bajadas de suero, yo necesito que vaya el circuito completo, las tapas de los extremos, y en la llave de 3 pasos lo mismo, y en las cajas de curación que vayan las 2 pinzas y su tijera, para poder reutilizar este equipo, porque si no va alguno de los complementos no se puede reciclar, no se puede reutilizar. Además de eso, también estamos reciclando los frascos de alcohol, para después poder ser rellenados, los equipos de oxigenoterapia, las camisas para Venojet, sondas Nelaton, las sondas Foley, tapas y cánulas Mayo. Eso es más o menos el equipo que hasta ahora podemos reciclar. Bueno, sobre nuestro protocolo de reciclaje para insumos utilizados en el centro de simulación, eso es lo que les puedo contar. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para que mi colega Gabriela Villalobos continúe con esta exposición. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Que estaba con problemas de internet. No sé si soy yo o es el Teams, no sé. Pero está bien lento esto. ¿Me escuchan, cierto? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, excelente. Bueno, como dijo mi colega y Claudia anteriormente, mi nombre es Gabriela Villalobos. Yo soy técnico químico de la Universidad Central, región de Coquimbo. A continuación yo les voy a hablar de lo que es el protocolo de limpieza que tenemos en el centro de simulación y en los laboratorios por todo el tema, bueno, que para nadie es un secreto, todo este tema de COVID. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla, voy a apagar mi cámara para que no se ponga tan lento esto y les comparto pantalla. Ya, ¿se ve la presentación? ¿Se ve o no? Mentira que... Sí, ahora se ve. ¿Sí? ¿Ningún problema? Sí, se ve todo. Ya, excelente. Ya, bueno, este procedimiento de limpieza que tenemos en el centro de simulación tiene un propósito, el cual es orientar a los equipos de salud de los centros de simulación clínica y laboratorios, además del personal de aseo, en la limpieza permanente de las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos, que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Bueno, antes de un poco de pasar de lleno a lo que es el procedimiento de limpieza en el centro de simulación, bueno, el objetivo de este procedimiento es estandarizar en los centros de simulación clínica y laboratorios el proceso de limpieza y desinfección y espacios de uso netamente académicos. El presente manual de procedimiento se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso académico como lo son los centros de simulación clínica y los laboratorios. Los responsables de su aplicación
son los directores o los coordinadores de los centros de simulación, quienes son las encargadas de supervisar las actividades realizadas en los centros según protocolos descritos en la limpieza y desinfección de la superficie y espacios del recinto. También están los académicos, quienes son los profesionales encargados de cumplir el protocolo y supervisión de los estudiantes en las dependencias de los centros de simulación y laboratorios. El personal técnico, en este caso Dayane y yo, quienes somos las encargadas de colaborar en el cumplimiento de estos protocolos. Y el personal de aseo, que son los encargados del aseo según protocolo COVID-19 de los centros de simulación y laboratorios. Bueno, como se ve en la imagen, vamos a partir un poco contándoles cómo es el tema de la limpieza de espacios y superficies. Primero se deben dar cumplimiento a los siguientes criterios. Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies. Como se ve en la imagen, ya sean las mesas, las puertas, los lavamanos, computadores y en realidad cualquier elemento que estuvo en contacto con los estudiantes o con los académicos. Esta limpieza se hace mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. Una vez efectuado este proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas de paño de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. La idea siempre es privilegiar el uso de utensilios desechables, toallas de papel, ojalá siempre estar utilizando desechables porque al utilizar paños de limpieza incurrimos muchas veces en que haya contaminación cruzada y para evitar esos problemas se prefiere utilizar material desechable. Ahora, si no se cuenta con toallas de papel ni insumos desechables, en este caso el paño o el trapeador, debe ser inmediatamente desinfectado después de su primer uso. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante también mantener la instalación ventilada, abrir ventanas, puertas, para así lograr una mayor circulación de aire. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, bueno, como lo nombró Luis anteriormente, los amonios cuaternarios, entre otros productos. Y como también lo dijo Luis, el más utilizado es hipoclorito de sodio, pero en realidad el cloro también es bastante efectivo. Y para las superficies que pudieran resultar dañadas con el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una solución de etanol al 70%. Bueno, ahora pasaremos netamente a lo que son la limpieza y desinfección de los simuladores. Al final de cada clase, los simuladores deben limpiarse y desinfectarse, como les indicaré a continuación. Bueno, primero que todo, nosotros, en este caso Dayane y yo, somos las encargadas de realizar esta limpieza. Y lo primero es, por supuesto, el lavado de manos según protocolo MinSal, ponernos todo nuestro EPP de seguridad, mascarillas, careta facial, pechera, y creo mascarilla, careta facial y pechera. En el caso de... Perdón, ya, una vez que estamos ya con nuestro EPP ya instalado, nuestras pecheras, nuestras caretas facial, mascarillas, guantes, se procede a retirar la ropa de cama, como se ve en la imagen, que ya el simulador ya se le retiró toda su ropa de cama. Y esta ropa de cama se hace una limpieza y desinfección que debe lavarse en un ciclo de agua caliente de 90 grados Celsius y agregando detergente, por supuesto, como cualquier lavado en realidad de ropa de cama intrahospitalaria. Bueno, una vez que retiramos la ropa, se procede a desinfectar todos los elementos de la cama, ya sean rieles, pasamanos, el colchón, todo se desinfecta. Para limpiar el simulador, primero debemos humedecer el frente y el costado del simulador con una solución de agua y jabón. Hay que tener mucho ojo en ir levantando bien las solapas, por ejemplo, como se ve en la imagen, ir levantando su bracito y todo, para que esta solución alcance todos los rincones del simulador. Una vez que ya se roció con esta solución el simulador, se seca, no frotando. Es muy importante esto, que se va secando tal como se ve en la imagen. No se debe ir frotando la piel del simulador, solo secando así, tal como se ve en la imagen.
se procede a realizar el mismo lavado, girando el simulador hacia el otro costado. La idea es cubrir todos los lados del simulador, por supuesto. Lado derecho, lado izquierdo, frente y posterior. Una vez que esta limpieza con agua y jabón se hizo, se procede a la desinfección del simulador y también del colchón, por supuesto. Y para eso se utiliza una solución de alcohol isopropílico con la cual se rocía el simulador nuevamente por ambos costados, por el frente y el lado posterior, y se deja secar. Se deja secar ya que como el alcohol isopropílico es un alcohol que se evapora relativamente rápido. Una vez que ya se lavó y se desinfectó este simulador por todos lados, se reemplaza la ropa de cama por ropa limpia, por supuesto, se viste al simulador también con su ropita y como lo vemos en la imagen, con su pijama, y el simulador se encuentra listo para que ingrese otro grupo u otro taller. Nosotros, por nuestra parte, una vez que terminamos de realizar esta limpieza, nos retiramos todo nuestro equipo de protección personal, según protocolos del centro de simulación, los desechamos, nos lavamos las manos según protocolo MinSal y podemos continuar con nuestro trabajo. Ya. En el manejo de residuos peligrosos, en principio se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, así evitando que su contenido pueda quedar expuesto, se pueda dispersar, la bolsa se puede romper, etc. Si bien, como en la universidad, en el centro de simulación, no trabajamos ni con sangre de verdad, ni con fluidos corporales de verdad, ni con medicamentos de verdad, igual contamos con contenedores de residuos biológicos, como ustedes ven en la imagen, con su respectiva bolsa amarilla. Y también, por supuesto, como dijo mi colega anteriormente, contamos también con cajas de material cortopunzante, ya que este material no es reciclable, por lo tanto, se elimina. Bueno, aquí les dejo un pequeño recordatorio, sobre todo para los docentes, de las cosas a las que ellos tienen que estar siempre muy pendientes, como por ejemplo el aforo de las salas, en las cuales ellos están haciendo sus talleres, de siempre preparar su taller con anticipación, la máxima anticipación posible, porque así ustedes se anteponen, también anticipan a lo que es el material con el que cuenta el centro de simulación, si es que les falta algo, si es que no hay algo que se puede conseguir o que no, etcétera. También es súper importante que, como recordatorio para los profesores, cuando hagan la solicitud del taller, ellos son los principales controladores de los insumos que se utilizan en el taller. Entonces, si yo les paso 5 jeringas, ellos siempre tienen que velar porque esas 5 jeringas tengan el correcto uso dentro del taller. Y bueno, en realidad eso sería como lo principal. Los profesores, la verdad, siempre nos han apoyado bastante en todas nuestras actividades, por lo cual se lo agradecemos. Y muchas gracias por estar atentos a la presentación y escucharme. Eso sería todo. No sé si ahora tienen alguna duda, las cuales los puedo ayudar. Muchas gracias, Gabriela y Dayana, quienes nos presentaron su labor, ¿no es cierto? Su labor dentro de el Centro de Simulación de Coquimbo, que es muy importante, sobre todo ahora, la verdad es que bastante gráfica, ¿no es cierto? Lo que hacen, y eso permite también a uno ir viendo cómo lo realizan y, por supuesto, ir sacando algunas ideas para nosotros poder reproducirlas en los distintos centros. Le voy a pedir también a Luis si puede prender su cámara para que esté en pantalla. Ahí está Gabriela, está Dayana, está la Ale, ¿no es cierto? Y pedirle a Luis para ver si hay alguno de los presentes que tiene alguna duda, alguna consulta que quiera realizar a los expositores. Yo voy a rescatar una duda que hay en el chat de Claudia Orellana, que le pregunta a Luis, y dice si existen software de simulación en ambientes de atención ambulatoria. Sí, hay algunas cosas. Existe un programa desarrollado en Brasil que se llama Paciente 360. Es un acto de simulación hecho con actores, con preguntas predefinidas. Simula primera atención
segunda consulta y tercera consulta en algunos casos. Incluso puede pasar de ambiente de box de consulta, que sería atención primaria de salud, a ambientes intrahospitalarios. Por lo tanto, puedo ver al mismo paciente en dos ambientes distintos, permite examen físico, por lo tanto, ocultar, tener exámenes complementarios, ver exámenes radiográficos, ecografías del mismo paciente. Tiene una orientación fundamentalmente hacia medicina porque fue desarrollado para medicina. Sin embargo, hoy por hoy, probablemente el ambiente de atención primaria de salud, si uno se centra en elementos como examen físico, es transversal para un montón de carreras. Las enfermeras hacen examen físico cefalocaudal tal como hacen muchos otros profesionales. Por lo tanto, se puede utilizar en modo sincrónico, es decir, el docente accediendo a la plataforma y compartiendo por plataforma de Zoom este examen físico de este paciente, invitando a sus alumnos a hacer las preguntas que el software le permite hacer al paciente. Y en realidad es una grabación de un video donde el paciente responde a las preguntas que tenemos previamente diseñadas. Existen hoy día en español, está en español, de tener un poco más de 50 casos, desde asma a infartos, incluso tiene un caso de pediatría con maltrato infantil. ¿Sí? Si necesitan hacerlo, manden un correo, yo no tengo ningún problema que nos coordinemos un día, coparticipando con Karen Vergara, que tú, Claudia, la conoces bien, ¿verdad? Para poder mostrarles cómo es el software. Les podemos proporcionar un demo durante unos 30 días por institución para que puedan navegar el programa, hacer una primera experiencia con sus estudiantes y ver cuáles son los casos que son válidos. Se hace por suscripción anual, pero existe. Es la única solución que conocemos hasta el momento en la aplicación de atención primaria de salud con atención de paciente ambulatorio. Y está en versión virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Acá en el chat, antes porque había una manito levantada, pero parece que la bajaron, pero Nidia pregunta a las chiquillas, dice, consulta, ya que las jeringas no se usan con sangre de verdad y solo con suero, ¿se pueden reciclar? Dice ella, claro, haciendo una acabada limpieza y secado. No sé si Gabriela o Dayana podrán responder la pregunta. ¿Se escucha? Ahí sí, ¿se escucha? Sí, bueno, destacar que si bien, a ver, en el ejercicio de la práctica real no se pueden reciclar la jeringa, eso es básico, igual en el centro de simulación muchas veces nosotros sí lo hacemos, sí reciclamos jeringas, obviamente con la salvedad de eliminar la aguja de manera correcta en la caja de cortopunzante. Pero la verdad, sinceramente, es algo que no realizamos mucho, porque igual la jeringa no es un insumo que muchas veces, mira, por fortuna no nos ha escaseado. No han escaseado hartos materiales desde que comenzó la pandemia hasta fecha, porque generalmente los proveedores están privilegiando lo que son insumos intrahospitalarios. Entonces, todo lo que es educación queda un poquito de lado. Por eso también surgió también este protocolo de reciclaje en pos de esto que estamos viviendo, para no quedarnos cortos de material y porque en realidad también en pro del medio ambiente consideramos que es una súper buena idea y pucha, ojalá en más lugares se hiciera y lo copiaran porque, insisto, en pro del medio ambiente a veces y nos olvidamos quizá un poquito de lo que es la LUCA o eso y pensamos realmente en nuestro planeta, le hacemos un gran favor. Pero eso, en principio se recalca que no se realiza porque en realidad en la práctica real tampoco se realiza, bueno, si bien no se realiza tampoco en la práctica real en los hospitales ningún tipo de reciclado, pero la jeringa por fortuna no ha escaseado, así que no hemos visto la necesidad quizás, entre comillas, de realizarlo. No sé si Dayana o Alejandra quieren agregar algo más.
Efectivamente es lo, disculpa Luis, efectivamente es lo que hace mención Gabriela. En el ejercicio, en el entrenamiento, el desarrollo de habilidades que se realiza en el Centro de Simulación Clínica, lo ideal es que el estudiante realice la eliminación como corresponde a lo que va asociado a estos insumos, no como para que puedan ellos visualizar directamente que en un lado se está retirando un equipo u otro. O si no se hace eso, y si llega a escasear, posteriormente hacer como llegar a hacer esa separación. Sin embargo, se puede utilizar para dejarlo como uno de los insumos de reciclaje, que es como efectivamente no hemos tenido hasta el momento escasez, pero sí hemos tenido, por ejemplo, por el hecho, yo creo que estamos más bien también en regiones, yo creo que en muchos centros también debe ocurrir lo mismo, por el hecho de estar en regiones, efectivamente es mucho o más demoroso que nos lleguen los insumos, a diferencia de aquellos a lo mejor centros que se encuentran en Santiago, quizás también la distribución. Pero la respuesta que nos han dado los proveedores a la fecha es que efectivamente se ha priorizado obviamente el intrahospitalario, hospitales, etcétera. No sé, Luis, ¿tú algo ibas a agregar Sí, como va a depender recomendación? del objetivo. Porque si estoy en un ciclo de entrenamiento ACLS, por ejemplo, en que tú lo que estás haciendo es usar una cadena de fármacos específicos y lo que te interesa es estructurar la toma de decisiones, decidir entre atropina y otro medicamento, probablemente tú puedas proporcionar jeringa precargada, porque no estás desarrollando la competencia de cargar jeringa y puncionar brazo. Y probablemente en ese escenario tú hayas optimizado el recurso usando una vía venosa externa al maniquí, o sea, una bajada de suero conectada a una bránula que está conectada dentro de la vía, dentro de tu bajada de suero, conectada a una bolsa recolectora. Nunca puncionaste el brazo y le ofreces directamente una llave de 3 pasos. Si ese es tu escenario, porque tú estás simplemente precargando y le está ofreciendo fármacos precargados, evidentemente esas jeringas se reutilizan muchísimas veces. Es el mismo escenario que tiene uno en anestesia, en el manejo de paciente crítico, porque tu objetivo ya no está en el desarrollo de una habilidad pura de punción, sino en la estructuración de toma de decisiones, en definición de una dilución o una dosis o una vía de administración. Entonces, yo creo que va a depender harto del tipo de entrenamiento que estés desarrollando. No sé si estás de acuerdo tú, Claudia, pero creo que eso es también parte de lo que tenés Sí, que considerar en el sí, algoritmo, digamos. absoluto, Luis. De hecho, nosotros en el centro, en la sede de Santiago, que hacemos harto AJA, tanto PALS como ACLS, reutilizamos mucho la jeringa, sin aguja, por supuesto, pero reutilizamos las bajadas. Tenemos un kit, de hecho, con Verónica para aquello. Pero claro, si le estoy enseñando a los estudiantes de segundo año punción por primera vez, la verdad es que nosotros proporcionamos la jeringa También. completa, sellada, porque puede que el estudiante está fijando un conocimiento reciente, y ese es mi objetivo. Entonces, en ese caso, nosotros usamos solo cosas selladas para que él logre desde la apertura del material, el desecho, y pueda fijar el aprendizaje y el conocimiento que nosotros queremos establecer, porque ese es el objetivo. Así que muy bien, en el fondo concuerdo absolutamente con lo que han planteado acá. Así es. Por acá, Fernando también Aracena consulta, dice, ¿cuánto es, Gabriela y Dayana, el tiempo estimado en desinfección de un fantoma y el cambio completo de la ropa de cama, como me imagino que en estos tiempos? Bueno, con respecto a esa consulta, el tiempo estimado de la desinfección del fantoma y el cambio de la ropa de cama, entre cada grupo que va ingresando al centro de simulación hay un lapso de 15 minutos después de que termina la actividad para poder realizar todo esto, que es limpiar el fantoma o simulador, cambiar la ropa de cama y que el personal de aseo limpie todo lo que es el espacio y la ventilación del lugar. De segundo dice, ¿cuántas carreras están a cargo con simulación? Bueno, de las carreras que están ahora, hasta ahora de este año he participado en enfermería,
obstetricia. Nutrición también. Y nutrición, claro, dentro del centro de simulación. Y de tercero dice, ¿cuántas personas están a cargo del centro de simulación? El equipo de centro de simulación somos nosotras tres, Alejandra, Gabriela y yo. Aquí estamos. Sí, sí. Pero eso también, por ejemplo, nosotros en Santiago también somos tres. O sea, somos tres, más tenemos a un auxiliar, Alexi, que se encarga de otro sector del centro en general. Nosotros somos en total 4, pero acá en Santiago, que más, o sea, no tenemos más que ese personal. Sí. Y trabajamos súper en equipo. Así es. Eso. Igual hacer el alcance de que a diferencia quizá un poco de cómo funcionan en Santiago, nosotros acá aparte nos hacemos cargo de lo que son los laboratorios de ciencias básicas. Y esos laboratorios lo ocupan todas las carreras del área de la salud, que en este momento acá en la ciudad contamos, como dijo mi colega, de enfermería, terapia ocupacional, obstetricia, kinesiología y nutrición. Así es. Eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí agradecen mucho las respuestas. Y Claudia Orellana, que nos pidió compartir el contacto de Luis, está ya en el chat, Claudia, para ver si lo puedes ver. Para que te pongas en contacto con él, porque nos había preguntado sobre los software ambulatorios. Agradecer la participación de nuestros expositores, de Dayana, Gabriela, de Luis, por su generosidad en compartir sus buenas prácticas y esta información que es muy útil en realidad para todos los que estamos conectados y a todos los que nos encanta el mundo de la simulación clínica, y dejarlos, primero contarles que está ya nuevamente la encuesta para que la puedan responder al finalizar las presentaciones ya. Y contarles que nos volveremos a encontrar en nuestra última semana, nuestra última exposición, ¿no es cierto?, del ciclo que hemos realizado en conjunto con los dos centros de simulación, pero esta se va a realizar el 17 de junio. Así que la otra semana no lo vamos a hacer, sino que la subsiguiente, para que lo dejen agendado y anotado en sus planners, ¿no es cierto?, en sus calendarios. Así que nuevamente agradecer. Y desearles que tengan un buen fin de semana pronto que nos queda. Sí, hay una pregunta de Gloria por ahí que quedó con respecto a la ropa de los simuladores. Es verdad que los simuladores a veces son suministrados por los proveedores con ropa, pero no tengan miedo de ponerle la ropa institucional que quieran. Yo tengo un simulador de parto que nació como Simón y hoy día tiene un logo de Clínica Las Condes bien bonito aquí al lado, porque la clínica en algún minuto se lo llevó por varias semanas para hacer algunas actividades y finalmente regresó con ropa nueva, que era la ropa de la clínica, ropa clínica de la clínica. El régimen de uso y cuando se usa, si bien describió Gabriela y Dayana, puede que ustedes tomen como determinación porque la tasa de contagio comunitaria es muy alta, reemplazo de la ropa de cama completa entre una sesión y otra. Pero la normativa actual, por lo menos del CDC Estados Unidos, es que la tasa de riesgo de contagio por contacto de objetos es relativamente baja. Es tan baja que en realidad uno podría darse el lujo de decir, si no voy a tener cambio de grupo, son las mismas personas que están en el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3, el escenario 4, espero que termine el ciclo y ahí hago todo el procedimiento completo, porque si no, mis buenas amigas, que son las técnicas de simulación, van a terminar con lumbago, ¿sí? Cambiando, moviendo cosas físicas, porque también tenemos que considerar la salud de estas personas, son personas muy valiosas para los centros. Entonces, los regímenes de aseo se pueden no flexibilizar, pero adaptar efectivamente a las tasas de riesgo efectiva de la actividad que están realizando. El caso de la peluca, por ejemplo, de los maniquíes es interesante. Es verdad que algunos maniquíes uno los usa con peluca. ¿Con qué frecuencia voy a lavar la peluca? Probablemente nunca, pero sí la vas a exponer a alcohol isopropílico. Y creo que Gabriela afirma efectivamente eso es lo que debes hacer, Gabriela. Claro, no la lavas, pero sí la expones
pero al final del día, tú la fumigas con alcohol isopropílico y es suficiente esa exposición para poder realizarlo. Entonces, usar en forma racional el recurso es la regla general, ¿ya? Y puedes cambiar la ropa de los simuladores sin ningún problema, no se compliquen por eso. Muchas gracias, Luis, que ahí se nos había escondido esa pregunta. Así que agradecer nuevamente a nuestros